muchas gracias por estar aquí. Por ahí, bueno, pasaron mi foto. Igual, no sé si puedo regresar un poco antes, pero eh, trabajo para NICE. Estoy como Senior Account Executive directamente para México y el Caribe. Y parte de lo que vengo a hablarles hoy es algo que a mí me apasiona mucho. Adicionalmente de esto, hago otras actividades. De hecho, soy orgullosamente mexicano, representando a México en escalar las montañas más altas alrededor del mundo. Es algo que me ha ayudado mucho justamente a, gracias, quitarme el miedo de poder platicar ante una audiencia grande. Yo empecé muy chico y la realidad es que poco a poco he ido mejorando el cómo sí puedo hablar ante la gente y ser más seguro con lo que comparto. Y parte de esto es justamente la parte de la inteligencia artificial. Es un tema que me apasiona, es un tema que lo he vivido con otras organizaciones. Soy tecnólogo de corazón, he trabajado para otras empresas de tecnología durante toda mi carrera y a mí lo que me apasiona son mucho los datos de qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y enfocarlos en lo que actualmente está pasando, no solamente con estas generaciones, sino las que vienen, las que tienen 15 años, las que tienen 14, 12 años. Y lo vivo porque justamente tengo sobrinitos, sobrinitas bueno, ahorita les voy a contar la historia, pero básicamente, para empezar, para poder comenzar a atraparlos con esa plática, no sé si sabían, seguramente algunos de los datos que van a ver aquí los saben, algunos no, pero existen registradas y no registradas más de 1000 aplicaciones y servicios que o están basados en la inteligencia artificial o tienen inteligencia artificial. Es decir, son muchísimas. No estábamos hablando de esto hace 10 años, ¿no? Y parte de esto, parte de la parte de inteligencia artificial, los países obviamente más avanzados, cerca del 80% de la población utilizan la inteligencia artificial ya del día a día. O sea, y no me refiero a ChatGPT únicamente, hay un montón de aplicaciones que al día a día pueden ustedes usar para poder hacer su trabajo o sus temas habituales, ¿no? Adicionalmente, parte también de este conglomerado de personas que usan tecnología, más del 50% de las personas a nivel mundial usan un smartphone. Y eso conlleva a que automáticamente ya de cajón tienen inteligencia artificial. Y esa es la parte también chistosa dentro de esto, es que la mayoría de los alumnos en países anglosajones usan entre el 60 al 80% de la inteligencia artificial para su día a día de académica, ¿no? Y obviamente aquí en México quizás estamos, en Latinoamérica en general estamos un poco más abajo, pero me quedé la otra vez súper apantallado con una de mis sobrinitas, porque justamente la vi que estaba haciendo tarea y vi que estaba usando seguramente una inteligencia artificial. Le dije, tramposilla, estás usando ChatGPT, ¿no? Y me dice, no, obvio no. Esa nada más la usa la gente que ya las cachan, ¿no? Y me enseñó fácil 4 aplicaciones de inteligencia artificial para desarrollar su tarea. Y es que decía, es que mi maestra ya se da cuenta cuando yo uso ChatGPT. Entonces, digo, no es posible. O sea, yo me quedé, digo, a lo mejor conozco una, ¿no? Pero no 5. Entonces, imagínense esta personita que tiene 14 años, en 10 años, que obviamente el plan del crecimiento de inteligencia artificial viene a ser una disrupción total en el acoplamiento de todo lo que hacemos al día a día. Justamente esta persona de 15 años, en 10 años va a tener 25, ya va a estar en una fuerza laboral la cual convivió completamente con la inteligencia artificial. Entonces, ¿debemos de estar o no preparados para ello? Claro que sí. Y faltan 8, 10 años, es muy poco. Realmente yo todavía me acuerdo de hace 10 años estar haciendo otras cosas y siento que no pasó mucho tiempo. Entonces, tenemos que prepararnos. Y por último, la parte de inteligencia artificial, hay un índice latinoamericano de inteligencia artificial, para los que no conocían eso, ¿no? Y hay un índice, eso es algo que pues hace 10, 15 años no existía, y triste, o no sé si verlo triste o que ahí la llevamos, México está en el 6º lugar. Entonces, hay mucho que hacer, sí, pero por eso estamos aquí, para poderles apoyar con ese crecimiento. Entonces, ahora, con lo que les acabo de decir, la inteligencia artificial, todo el mundo dice, no, es justamente esta revolución, es lo que está pasando, es lo que tenemos que hacer para, obviamente, crecer y llegar a esos objetivos de las organizaciones o incluso como meta personal. Pero la inteligencia artificial no lo es todo. No lo es todo porque obviamente hay que saber usarla. Hay que saber ser compañeros de la inteligencia artificial para realmente llevar a cabo diferentes actividades
dentro de nuestra vida diaria y dentro de una organización. Entonces, para comenzar, y eso solamente voy a poner esta lámina de nosotros. No sé si alguien de nosotros conoce NICE, calce la mano. Que no saben las joyas, por favor. Ok, perfecto. Son pocos. Y de los que saben, ¿saben qué significa NICE? ¿No? Seguramente no. Bueno, pues justamente NICE, sus siglas significan Neptune Intelligence Computer Engineering, que es una empresa que nace de inteligencia. Sus orígenes son, le daba servicio, nace por darle servicio a los servicios de inteligencia de Israel. Ahora imagínense la modernidad que tenían que llevar en ese momento, estoy hablando del 86, ¿no? O sea, ya es una empresa veterana, pero justamente conlleva o nace directamente de este tipo de soluciones. Y esto, bueno, para no hacer ese cuento largo, crece, son soluciones que funcionan muy bien, que están probadas incluso por el gobierno de Israel y comienza a esparcirse por Europa, por Asia y, bueno, finalmente llega a Latinoamérica. Ahora, es una empresa, ¿no?, que es de las que más invierte en desarrollo y en innovación. 346 millones de dólares estima justamente para el desarrollo y la parte de innovación dentro de la empresa cada año. Y esto no lo digo yo, o sea, ese es un crecimiento que ha tenido durante todos estos actores, digamos, o referentes de tecnología como Gartner, Forrester. Bueno, pues consecutivamente por 3 años llevamos siendo esos líderes y cada vez creciendo más, gracias a un punto que vamos a hablar de hoy, y con eso termino la parte NICE, es que estamos basados en esa parte de inteligencia artificial y es nuestro momento, ¿no? Es el momento para brillar de NICE, es el momento de poder llegar al siguiente nivel, gracias a toda la información y todo lo que llevamos estudiando durante tanto tiempo, para que finalmente lleguemos a llegar a hacer una disrupción. Y ahorita les voy a platicar un poco cómo funciona esta inteligencia artificial. Entonces, aquí un poquito de carnita para esta conferencia. Estos son algunos de los, bueno, los dividimos entre tres vértices grandes de lo que está pasando actualmente con el mercado. Y el primero es la parte, bueno, en general es un mercado complejo, ¿no? Y todos conocemos que ahorita vivimos en un mercado muy cambiante, muy volátil, hay muchas cosas pasando durante pues, toda esta parte de nuestro alrededor, ¿no? Hay por acá desarrollos tecnológicos por todos lados, baneos en países donde no debería haber baneos, ¿no? Guerras, etc. Entonces, todo esto conlleva a una información y a una data que siempre va a existir a nivel mundial. Entonces, gracias a toda esa información, a diferentes comunicaciones de diferentes países, hay 3 cosas que tenemos que considerar sí o sí para obviamente tener esa comunicación con un cliente, con una persona que está del otro lado. Y el primer punto es que justamente todos buscan una alta expectativa, ¿no? O sea, el consumidor quiere una alta expectativa, que la atiendan como rey, que todo esté en manera ordenada, que casi que cuando hable, pues básicamente ya sepa cuándo cumpleaños y todo. Obviamente eso es algo que nosotros nos buscamos. Somos clientes de Amazon, somos clientes de Uber, somos clientes de muchas empresas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo gestionamos todas esas interacciones? El tercer punto, me voy porque en el medio vamos a ahondar un poco más en ello. El tercero es la parte de nuevas prioridades de negocio. Es un mundo constante, estamos evolucionando. Cada paso, y a ustedes les ha pasado, están en una empresa, luego están en otra, y de pronto buscan una solución diferente porque el negocio lo demanda o hay una nueva iniciativa de desarrollo porque ustedes lo necesitan, ¿no? Entonces, necesitamos saber cómo vamos a abordar esas nuevas prioridades y es en un cambio constante. Cada año hay algo nuevo, cada año tenemos que hacer algo nuevo. Y por último, y esto es como un guiño a todos los empleados que están como agentes, que están en la trinchera, que son los que día a día están ahí macheteándole para que las cosas salgan bien, pues justamente necesitamos ver cómo hacemos estas personas más inteligentes, más estructuradas en lo que hacen, más rápidas, que se salten esa curva de aprendizaje, que aceleren, porque sabemos que también muchas de las personas que están del otro lado, que atienden, que están en la parte de Customer Experience, son normalmente las personas que hay mucha rotación o de ahí saltan otros puestos. Entonces, esa curva de aprendizaje nos falta, no sabemos cómo abordarlo. Entonces, uno de los puntos es cómo hacemos para que estas personas tengan el conocimiento y podamos adecuarnos a sus necesidades. Y bueno, un poquito más de carnita estos de nuestros clientes, ¿no? Y creo que muchos van a estar aquí familiarizados con los datos.
pues todo el mundo, eso es su carta a Santa Claus, ¿no? Todo el mundo quiere tener 100% de las interacciones analizadas. Todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quiero saber exactamente qué es lo que me dice el cliente, qué es lo que quiero hacer yo con toda esa información y esa interacción que yo tengo con los clientes. El otro punto es, pues sí, por ahí hablan de una data sin estructura, es cómo yo hago para juntar toda esa información y puedo sacarle un valor para yo tomar una decisión adecuada. El otro punto es métricas predictivas. Yo quiero saber qué va a pasar en el futuro, que me ayude a ver pues, cómo vamos a estar el siguiente año, cómo puedo yo darle a un cliente, si ya compró tales cosas, cómo hago yo para decir, ah, pues te gusta esto, ¿no? O yo sé que en 3 o 4 meses vas a necesitar algo porque viene el cumpleaños de tal, ¿no? O sea, entre más yo sepa por adelantado, mejor voy a ser productivo. Y por último, la parte de automatizar tareas complejas, ¿no? O sea, sí hay tareas muy comunes, repetitivas, pero cada vez nuestras personas, nuestros agentes se vuelven más sofisticados. Y ese es el reto. Porque ahorita sabemos que la inteligencia artificial está el tema de, es que lo van a suplir a la gente, ¿no? Y la realidad es que para eso falta mucho. Pero la realidad es cómo hacemos para que esta gente tenga la suficiente información para ser muy efectivo en lo que hace de día a día y poder tomar decisiones en futuro basadas en la información que tiene. ¿Okay? Entonces, aquí hay un tema muy importante que a mí me encanta esta grafiquita, porque parte del problema en cuanto a la parte de Customer Experience, hay dos mundos, ¿no? El primer mundo son los clientes, ¿no? ¿Cómo yo hago para que el cliente se sienta satisfecho con mi servicio? ¿Cómo hago para yo conocer ese cliente mucho más, a más detalle, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero del otro lado, ¿qué hago yo para realmente darle un servicio de atención especializado? Y es por eso que la inteligencia artificial se parte en dos partes. La primera es la parte de cómo doy el servicio al cliente, cómo yo empodero a esa gente para que pueda tomar sus propias decisiones o pueda encontrar un problema por sí solo. Y por el otro lado, la parte de cómo yo empodero a esos agentes, ¿no? En la charla que estamos teniendo al inicio, cómo yo empodero a estas personas para que tomen decisiones efectivas y puedan responder al cliente en tiempo y forma, y todo en tiempo real, ¿no? Porque esto tiene que ser en tiempo real. Entonces, partiendo de eso, hay tres, no sé si con esta parte de what if, ¿no? ¿Y qué pasaría si? Y si yo les dijera, ¿qué pasaría si ustedes tienen la capacidad para poder saber todo lo que pasa en cuanto a interacciones de un cliente? Es decir, ¿cómo yo puedo saber cómo mi cliente atiende, cómo mi agente atiende a mi cliente? ¿Cuál es el comportamiento que tiene mi agente con mi cliente? ¿No? ¿Le contestó mal? ¿Le contestó enojado? ¿No le contestó? ¿No? O sea, hay muchas cosas que pueden pasar desapercibidas si no sabemos realmente qué está pasando, no tanto del cliente, sino del agente. Y el agente tenemos que tomar decisiones basadas en, a lo mejor ya está cansado, a lo mejor ya veo que las llamadas pues, no las ha atendido, o resulta que tengo ahí un tema de que ha respondido mal las inquietudes del cliente, y pues difícil va a ser que tú veas hasta que ya el número crezca, por ejemplo, de un churn, ¿no? Pero si yo pudiera analizar a la gente y su comportamiento, obviamente otra historia sería. Y otro, ¿no? ¿Y qué pasaría si? Pues imagínense ya que la gente, ¿no? Ya lo monitoreas, ya sabes cómo funciona, cómo le ayudas a ser más efectivo, que le respetes sus descansos, ¿no? Que sepas dónde está cansado y no está cansado. Pues justamente esta parte también está muy interesante. ¿Por qué? Porque justo, imagínense que ya tienen un servicio completo y resulta que la gente, pues muchas veces puede venderles en ese momento. O puede hacer acciones específicas para que obviamente haga un retorno de inversión desde el lado de atención. Entonces, imagínense que hay una inteligencia artificial que le puede decir a la gente, en este momento véndele, ¿no? O en este momento, si es un tema de pagos, pues aquí intenta poner esta oferta o intenta poner este tema para que pueda pagar en 3 meses, ¿no? O sea, imagínense esa facilidad para que yo pueda decirle, en este caso, a la gente, cuándo sí y cuándo no, y qué sugerencias le podría dar. Entonces, está muy bien eso porque al final el agente es quien toma las decisiones finales, pero gracias a la inteligencia artificial, justamente tiene el poder de tomar esas decisiones. Entonces,
básicamente la solución que tenemos se llama Enlighten AI, que no voy a pasar mucho en este tema comercial, simplemente para que sepan que la inteligencia artificial que hoy día maneja NICE es justamente multifacética. Toca diferentes aristas de la organización, ya sea para la parte de la satisfacción del cliente, muy importante, la parte de vulnerabilidad, ¿no? Cuando me detecto que un cliente realmente me odia o no me odia, ¿cómo sé y cómo puedo atender a un cliente que de verdad está en una situación en donde me puede cancelar un servicio, me puede cancelar un producto? Entonces, hay diferentes aristas, ¿no?, que toca esta inteligencia artificial para que entonces yo pueda tener un valor agregado dentro de mi organización. Entonces, aquí simplemente para que vean cómo funciona, y es interesante saberlo, como les decía, es una empresa que tiene más de 30 años de existencia. Imagínense la cantidad de información que tiene NICE basada en datos, ¿no?, en la parte de Customer Experience. Entonces, toda esa información, toda esa data es analizada durante mucho tiempo. Y después existe una base de datos. Somos una de las bases más grandes del mundo de Customer Experience. Entonces, podemos saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no?, con esa información. Es decir, la tenemos recopilada, la tenemos analizada, segmentada. Y una vez que hacemos esto, entonces pasamos a los modelos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, muchas de ellas son patentes de NICE. Tenemos cerca de 1000 modelos, ¿no?, externos, internos, etcétera. Pero lo que hacemos es justamente todos esos modelos ponemos a trabajar para realmente sacarle provecho a esta parte de los datos. Y esto lo usamos con nuestros clientes, es decir, ya conocemos mucho más de la industria, conocemos cuáles son, digamos, las quejas frecuentes de la industria manufacturera, de la industria de automotriz, la parte de seguros, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues esta mezcla se llama Enlighten. Y aquí, pues no nos rompimos la cabeza con los nombres, pero pues es Copilot, Autopilot y Actions, pues yo creo que es también sobre todo para identificar las soluciones. Y están en 3 pilares basados. Es Copilot para la parte de los agentes, Autopilot para los clientes y finalmente Actions, que para mí es uno de los temas más interesantes de esta plática, es cómo empoderamos a los supervisores con tomas de decisiones efectivas basado en los comportamientos de la gente. Entonces, simplemente es saber cómo usar la inteligencia artificial. Si se fijan, hay varios actores dentro de la historia. No solamente son los clientes, son agentes, son managers, son supervisores que necesitan de apoyo de la inteligencia artificial para llevar a cabo todas las rutinas diarias que tiene la organización. Entonces, básicamente, imagínense un mundo en donde, pues aquí está, ¿no?, un supervisor que de pronto necesita checar cómo van sus top perform agents, ¿no?, cómo están actualmente elaborando, si tienen algún tema que están ofreciendo actualmente, eso es en tiempo real, ¿no? Por el otro lado, hay recomendaciones de lo que está haciendo el supervisor para que pueda empoderar a los agentes. Y al mismo tiempo, pues les dice que necesitan un coaching, que están fallando en un punto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden suceder dentro de este universo donde pueden tomar decisiones inteligentes. Incluso personalizar todos estos flujos, las tomas de decisiones, ¿no? Y obviamente esta inteligencia artificial es generativa. ¿Qué se refiere con eso? Que va aprendiendo por sí misma. Pero obviamente tenemos que cargarle de ciertos datos para que de ahí tome base y pueda llegar a donde estamos queriendo que llegue, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la parte de inteligencia. Y por último, ¿cómo se resume? Estamos usando, ¿no?, diferentes canales de comunicación. Hablaban de la parte de omnicanalidad, multicanalidad. Pues básicamente es parte de todo este ecosistema y que es multicanalidad para que toda la visión que tiene el agente pueda realmente hacer uso de la información en tiempo real. Entonces, con esto me quedo. La frase con la que cierro y que me gusta mucho es que actualmente, ¿no?, el Customer Experience no es parte del negocio, sino es ya el negocio. Muchas gracias.